Mi nombre es Daniela Vega, y quiero contarles la historia de cómo mi hermanastra me hizo la vida imposible durante años, solo porque no compartíamos el mismo padre, hasta que la vida nos dio a ambas una lección que nunca olvidaremos. Tengo 27 años ahora, pero esta historia comenzó cuando tenía apenas 5 años. Mi padre biológico murió en un accidente de trabajo cuando yo tenía 4 años. Mi madre quedó viuda, sola, con una niña pequeña y sin muchos recursos. Trabajaba como maestra de primaria, y aunque el sueldo no era mucho, nos las arreglábamos. Cuando cumplí 5 años, mi madre conoció a Ricardo Salinas en una reunión de padres de familia. Ricardo era viudo también. Su esposa había muerto de cáncer 2 años antes. Tenía una hija de 7 años llamada Valeria. Mi madre y Ricardo empezaron a salir, y 6 meses después, se casaron. Al principio, pensé que sería maravilloso tener una hermana mayor. Siempre había querido una. Soñaba con que jugaríamos juntas, compartiríamos secretos, seríamos mejores amigas. Pero Valeria me dejó muy claro desde el primer día que eso nunca iba a pasar. Recuerdo el día que nos mudamos a la casa de Ricardo. Era más grande que nuestro apartamento anterior. Yo estaba emocionada explorando todo. Entré a lo que pensé sería nuestra habitación compartida, y Valeria estaba ahí parada con los brazos cruzados. Me dijo que esa era su habitación, solo suya, y que yo no era su hermana de verdad. Dijo que su mamá había muerto, que mi mamá estaba tratando de reemplazarla, y que ella nunca me aceptaría. Tenía 5 años y no entendía por qué me odiaba tanto. Solo recuerdo que empecé a llorar. Mi madre me escuchó llorar y vino corriendo. Cuando le conté lo que Valeria había dicho, mi madre la regañó suavemente. Ricardo también habló con ella. Pero desde ese momento, Valeria aprendió a ser cruel conmigo solo cuando los adultos no estaban mirando. Los primeros años fueron confusos para mí. Valeria era dulce con nuestros padres, especialmente con su papá, pero conmigo era fría, despectiva, a veces directamente cruel. Si yo tocaba sus juguetes, me gritaba que no tenía derecho. Si quería jugar con ella y sus amigas, me decía que me fuera porque yo no era parte de su familia real. En la escuela era peor. Valeria le decía a todos que yo no era su hermana, que solo era la hija de la mujer que se había casado con su papá. Cuando los otros niños me preguntaban, yo no sabía qué decir. ¿Era su hermana o no? Me sentía tan confundida. Cuando cumplí 8 años, mi madre y Ricardo tuvieron un bebé juntos, mi hermanito Mateo. Pensé que tal vez eso uniría a la familia, que Valeria finalmente me aceptaría porque ahora teníamos un hermano en común. Pero fue lo contrario. Valeria se volvió aún más resentida. Decía que nuestros padres amaban más a Mateo porque era hijo de ambos. Decía que yo ahora tenía un hermano de verdad y que ella estaba completamente sola. Empezó a decir que la familia perfecta era mi mamá, Ricardo, Mateo y yo, y que ella era la única que sobraba. Ricardo intentaba incluirla, pasar tiempo especial con ella, recordarle que la amaba. Mi madre también hacía esfuerzos, pero nada era suficiente. Valeria construyó un muro alrededor de su corazón y no dejaba entrar a nadie excepto a su padre. Y toda su rabia, todo su dolor, lo dirigía hacia mí. Yo era su blanco favorito. Si algo salía mal en la casa, me culpaba. Si no encontraba algo, decía que yo lo había escondido. Si sacaba malas calificaciones, decía que era porque yo la distraía. Una vez, cuando yo tenía 10 años y ella tenía 12, rompió su propio teléfono y le dijo a Ricardo que yo lo había hecho. Ricardo me castigó sin escuchar mi versión. Me quitaron mi bicicleta durante 2 meses. Lloré y dije que no había sido yo, pero nadie me creyó porque Valeria era muy buena actriz. Semanas después, escuché a Valeria riéndose por teléfono con una amiga, contándole cómo me había culpado de algo que ella misma había hecho. Fui corriendo con Ricardo y mi madre para contarles. Valeria lo negó todo. Dijo que yo estaba inventando cosas porque estaba celosa de ella. Ricardo la creyó a ella. Dijo que yo era demasiado pequeña y que tal vez había malinterpretado lo que escuché. Ese fue uno de los momentos más dolorosos de mi infancia. Darme cuenta de que mi propio padrastro, el hombre que se suponía me vería como su hija, siempre elegiría creer a su hija biológica sobre mí. Mi madre intentó defenderme, pero Ricardo se molestó. Dijo que ella siempre estaba de mi lado, que nunca veía los errores que yo cometía. Tuvieron una pelea horrible esa noche. Escuché a mi madre llorar en su habitación. Me sentí culpable, como si yo fuera el problema. A medida que crecimos, Valeria se volvió más sofisticada en su crueldad. Ya no era violencia física o acusaciones obvias. Era exclusión sutil, comentarios pasivo-agresivos, sabotaje emocional. Cuando yo tenía 13, hice mi primera amiga cercana en la escuela, una chica llamada Andrea. Estaba tan feliz de tener una amiga. Una semana después, Valeria se hizo amiga de Andrea también, y lentamente,
envenenó nuestra amistad. Le contó a Andrea mentiras sobre mí, secretos inventados, cosas horribles que supuestamente yo había dicho sobre ella. Andrea dejó de hablarme. Cuando le pregunté por qué, dijo que Valeria le había contado cosas y que no podía creer que yo fuera tan falsa. Traté de explicar que nada de eso era verdad, pero Andrea ya no me creía. Perdí mi única amiga. Eso se repitió varias veces durante la secundaria. Cada vez que hacía una amiga, Valeria encontraba la forma de arruinarlo. Eventualmente, dejé de intentar hacer amigos. Era más fácil estar sola que sufrir esa traición una y otra vez. En casa, Valeria seguía siendo la hija perfecta delante de Ricardo. Sacaba buenas calificaciones, participaba en actividades extracurriculares, era educada con los adultos. Nadie creería lo diferente que era conmigo cuando estábamos solas. Me decía que nunca sería parte de la familia, que mi apellido seguía siendo Vega mientras el de ella era Salinas. Me recordaba constantemente que su papá no era mi papá, que yo no tenía derecho a llamarlo papá aunque él me dijera que podía. Y tenía razón en algo. Yo llamaba a Ricardo por su nombre, no papá. No porque no quisiera, sino porque Valeria me había convencido de que no tenía ese derecho. Cada vez que me escuchaba llamarlo Ricardo, sonreía satisfecha, como si hubiera ganado algo. Cuando cumplí 15, algo dentro de mí se rompió. Estaba cansada de intentar ganarme el amor de Valeria, cansada de intentar ser parte de una familia que me hacía sentir que sobraba, cansada de ser el chivo expiatorio de todo lo malo que pasaba. Empecé a aislarme. Pasaba todo mi tiempo en mi habitación. Estudiaba, leía, dibujaba. No bajaba a cenar a menos que me lo pidieran directamente. No intentaba participar en conversaciones familiares. Me volví invisible. Mi madre estaba preocupada. Me preguntaba qué pasaba, por qué estaba tan distante. Le dije que nada, que solo estaba enfocada en la escuela. No podía decirle la verdad. No podía decirle que vivir en esa casa me estaba destrozando por dentro, porque eso significaría que tendría que elegir entre su nueva familia y yo. Y tenía miedo de que me eligiera a mí. Valeria estaba feliz de que me mantuviera alejada. Significaba que tenía toda la atención de Ricardo para ella. Significaba que había ganado. Yo era la extraña, la que no encajaba, y finalmente me había dado cuenta. Las cosas empeoraron cuando llegó el momento de aplicar a la universidad. Yo quería estudiar psicología. Había visto a suficientes psicólogos escolares durante mis años de bullying de Valeria, que me fascinaba entender cómo funcionaba la mente humana. Tenía buenas calificaciones, no perfectas como Valeria, pero suficientemente buenas. Valeria también estaba aplicando a universidades ese año, ella para estudiar Derecho. Ricardo estaba muy orgulloso. Hablaba constantemente sobre cómo su hija sería una abogada exitosa. Cuando mi madre intentaba hablar sobre mis planes universitarios, Ricardo cambiaba el tema. Descubrí que Ricardo había abierto un fondo de ahorro universitario para Valeria desde que ella nació. Era suficiente dinero para cubrir 4 años de universidad privada. Para mí, no había nada. Mi madre sugirió que tal vez podrían dividir el fondo entre Valeria y yo, o al menos ayudar un poco con mi universidad también. Ricardo se molestó. Dijo que ese dinero era específicamente para Valeria, que él había trabajado duro durante años ahorrando para su hija, que no era justo pedirle que lo compartiera. Mi madre trató de razonar con él, pero fue inútil. Valeria estaba ahí durante esa conversación. Sonrió. Me miró directamente y dijo que era una lástima que yo no tuviera un padre que se preocupara lo suficiente por mí para ahorrar para mi futuro. Esas palabras me destrozaron. Salí corriendo de la casa. Caminé durante horas llorando. Llamé a mi madre desde un teléfono público pidiéndole que me recogiera. Cuando llegó, me abrazó mientras yo sollozaba. Le dije que no podía más, que no podía vivir en esa casa donde era tratada como ciudadana de segunda clase. Mi madre lloró también. Me dijo que lo sentía, que no sabía que las cosas habían llegado tan lejos. Me prometió que encontraríamos la forma de pagar mi universidad, aunque ella tuviera que trabajar un segundo empleo. Me dijo que me amaba, que era su hija, que nunca me dejaría atrás. Esa noche, mi madre tuvo una conversación seria con Ricardo. No escuché todos los detalles, pero los oí gritarse el uno al otro. Mi madre le dijo que era injusto el trato diferente entre Valeria y yo. Ricardo argumentó que era natural que cuidara más de su hija biológica. Mi madre dijo que cuando se casaron, él había prometido tratarme como su propia hija. La tensión en la casa después de esa pelea era insoportable. Ricardo apenas me hablaba. Valeria estaba triunfante, como si finalmente hubiera probado que yo no era parte de la familia. Mi madre estaba atrapada en el medio, tratando de mantener la paz pero también defendiéndome. Al final, apliqué a una universidad pública con una beca. Mi madre usó sus ahorros para cubrir lo que la beca no pagaba. Me mudé a la residencia universitaria cuando cumplí 18.
Fue un alivio salir de esa casa. Por primera vez en años, podía respirar. En la universidad, florecí. Sin Valeria, sabotaje constante. Hice amigos. Amigos reales que me apreciaban. Saqué excelentes calificaciones. Descubrí quién era yo realmente, no la versión aplastada de mí que Valeria había creado. Durante 4 años, tuve contacto mínimo con Ricardo y Valeria. Visitaba a mi madre y a Mateo cuando sabía que ellos no estarían ahí. Mi madre venía a visitarme a la universidad regularmente. Mateo, que ahora era adolescente, también empezó a visitarme. Él era el único puente entre esa familia dividida. Valeria se graduó de Derecho y consiguió un trabajo en un bufete importante. Ricardo estaba orgullosísimo. Publicaba fotos de ella constantemente en redes sociales, presumiendo de su hija abogada exitosa. Yo me gradué el mismo año con honores en psicología. Mi madre hizo una pequeña fiesta para mí. Ricardo y Valeria no fueron. Conseguí trabajo como psicóloga en una clínica comunitaria que ofrecía servicios de salud mental a familias de bajos recursos. No pagaba tanto como el trabajo de Valeria, pero era significativo. Estaba ayudando a personas que realmente lo necesitaban. 2 años después de graduarnos, la vida nos dio a Valeria y a mí una lección que ninguna de las dos esperaba. Ricardo, que siempre había sido saludable, tuvo un derrame cerebral masivo. Fue repentino y devastador. Quedó en coma durante 2 semanas. Mi madre me llamó llorando para contarme. A pesar de todo, Ricardo había sido su esposo durante más de 20 años. Ella lo amaba. Fui al hospital inmediatamente para apoyarla. Valeria también estaba ahí, obviamente. Era la primera vez que nos veíamos en 2 años. Valeria estaba destrozada. Su padre, el único que ella sentía que realmente era su familia, estaba al borde de la muerte. Yo sentía una mezcla extraña de emociones. Lástima por Ricardo, tristeza por mi madre, y algo que no podía definir hacia Valeria. Las 2 semanas que Ricardo estuvo en coma fueron tensas. Valeria y yo estábamos en el hospital apoyando a mi madre, pero apenas nos hablábamos. Cuando Ricardo finalmente despertó, los doctores dijeron que el daño cerebral era extenso. Necesitaría rehabilitación intensiva. Tal vez nunca recuperaría completamente su movilidad o su capacidad de habla. Los siguientes meses fueron los más difíciles. Ricardo estaba frustrado, deprimido, enojado con su propio cuerpo que ya no funcionaba como antes. Mi madre tuvo que dejar su trabajo para cuidarlo a tiempo completo. Las cuentas médicas se acumulaban. El seguro cubría parte, pero no todo. Valeria, a pesar de su trabajo bien pagado, estaba abrumada. No sabía cómo cuidar a alguien enfermo. No sabía cómo lidiar con las necesidades emocionales de su padre. Empezó a fallar en el trabajo porque estaba constantemente estresada. Su jefe la puso en probatoria. Fue entonces cuando algo cambió. Yo empecé a ir a la casa regularmente para ayudar. No por Ricardo, si soy honesta, sino por mi madre. Ella necesitaba apoyo, necesitaba descansos, necesitaba que alguien la relevara. Yo sabía cómo trabajar con personas con trauma y dificultades emocionales. Era mi trabajo. Empecé a aplicar técnicas con Ricardo. Ejercicios de paciencia, de comunicación alternativa, de manejo de frustración. Lentamente, vi mejoría en él. Valeria observaba todo esto. Un día, cuando estábamos solas en la cocina preparando comida, me habló por primera vez en años de forma que no era hostil. Me dijo gracias por ayudar con su papá cuando yo no tenía ninguna obligación de hacerlo. Cuando él nunca me había tratado como su hija de verdad. Cuando ella misma me había hecho la vida imposible durante años. No supe qué decir. Simplemente asentí y seguí cocinando. Pero algo había cambiado. Valeria empezó a hacer preguntas. ¿Cómo manejaba yo la frustración de trabajar con pacientes difíciles? ¿Cómo no me rendía cuando el progreso era tan lento? Le compartí técnicas que había aprendido en mi carrera. Le hablé sobre paciencia, sobre celebrar pequeñas victorias, sobre no medir el éxito solo en grandes logros. Valeria escuchaba atentamente, tomaba notas mentales. Semanas después, Valeria me pidió que nos sentáramos a hablar. Dijo que necesitaba decirme algo que debió haber dicho hace años. Me pidió perdón. Lloró mientras hablaba. Me dijo que había sido horrible conmigo, que lo sabía, que no había excusa. Dijo que cuando su mamá murió, ella sentía que si dejaba entrar a mi mamá y a mí en su corazón, estaría traicionando la memoria de su madre. Así que construyó un muro y me atacó a mí, porque era más fácil que lidiar con su propio dolor. Dijo que cuando nació Mateo, se dio cuenta de que él tendría lo que ella nunca tuvo, 2 padres biológicos que lo amaban. Y eso le dolía tanto que decidió hacer mi vida miserable porque yo parecía tener una vida mejor que ella. Tenía a mi mamá, tenía a Mateo, y ella sentía que no tenía a nadie. Me dijo que verme ahora, siendo amable con su padre a pesar de cómo me había tratado, siendo paciente y compasiva cuando ella misma había sido tan cruel, le había mostrado qué tipo de persona era yo.
y le daba vergüenza qué tipo de persona había sido ella. No sabía si perdonarla. Parte de mí quería seguir enojada. Ella había arruinado mi infancia. Me había hecho sentir no deseada en mi propia familia. Había envenenado amistades y me había aislado durante años. Pero la otra parte de mí, la parte que trabajaba como psicóloga y entendía el trauma y el dolor, sabía que Valeria había sido una niña herida que no sabía cómo procesar su dolor excepto lastimando a otros. No era excusa, pero era explicación. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que no podía simplemente olvidar 20 años de crueldad por una disculpa, pero que apreciaba que finalmente me la hubiera dado. Valeria asintió, entendiendo. En los meses siguientes, Valeria cambió. Realmente cambió. Empezó a venir a terapia, algo que yo había sugerido sutilmente. Trabajó en su propio trauma y dolor. Y lentamente, empezó a tratarme no como una enemiga, sino como alguien que podría ser su amiga. Un año después del derrame de Ricardo, las cosas habían mejorado significativamente. Ricardo había recuperado algo de movilidad y podía hablar con dificultad pero comprensiblemente. Mi madre había vuelto a trabajar medio tiempo. Y Valeria y yo no éramos mejores amigas, pero ya no éramos enemigas. Un día, Valeria me invitó a tomar café. Solo nosotras dos. Fue extraño al principio, pero luego empezamos a hablar realmente. Ella me contó sobre su trabajo, sobre su terapeuta, sobre cómo estaba tratando de ser mejor persona. Yo le hablé sobre mi trabajo, sobre los pacientes que me inspiraban, sobre mis propios desafíos, y por primera vez en nuestra vida, tuvimos una conversación real, como dos adultas, como dos personas que habían vivido experiencias difíciles y estaban tratando de crecer. No sucedió de la noche a la mañana, pero lentamente construimos algo parecido a una relación. No éramos las hermanas cercanas que yo había soñado cuando tenía 5 años. Demasiado había pasado para eso, pero éramos dos mujeres que compartían una familia complicada y estaban aprendiendo a coexistir con respeto mutuo. Ricardo también cambió. Su experiencia cercana a la muerte le dio perspectiva. Un día, me llamó a su habitación. Con su habla lenta y dificultosa, me dijo que lo sentía, que debió haberme tratado como su hija desde el principio, que permitió que su favoritismo dañara a la familia. Me pidió si podía empezar a llamarlo papá, si podía darle otra oportunidad de ser el padre que debió haber sido. Lloré. Después de tantos años sintiéndome como una extraña, finalmente me estaban invitando a ser parte de la familia. Le dije que podíamos empezar de nuevo. No olvidaría el pasado, pero estaba dispuesta a construir algo nuevo. Hoy, 5 años después del derrame, nuestra familia se ve completamente diferente. Ricardo se recuperó lo suficiente para ser funcional, aunque nunca volvió a ser exactamente como antes. Valeria y yo somos amables la una con la otra. A veces incluso hacemos cosas juntas. Mi madre es más feliz ahora que la familia está en paz. Mateo, que ahora tiene 20 años, dice que finalmente siente que tiene una familia completa. Ya no siente la tensión constante que definió su infancia. Y yo aprendí que el perdón no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el pasado defina tu futuro. Elegir construir algo nuevo en lugar de seguir viviendo en el dolor. Mi nombre es Daniela Vega. Esta es mi historia sobre cómo mi hermanastra me odió durante 20 años porque no compartíamos el mismo padre, y cómo una tragedia nos enseñó a ambas que la familia no se trata de sangre, sino de elegir amarse a pesar de las diferencias. No tengo un final de cuento de hadas. Valeria y yo nunca seremos las hermanas que pude haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes desde el principio. Pero tenemos algo real. Tenemos respeto. Tenemos comprensión. Y lentamente, tenemos algo parecido al cariño. Y eso es suficiente.